Amén. Como dijo nuestro hermano, esa doctrina de la Trinidad es una doctrina de muchísima importancia. Hoy tenemos otra hoja para repartir. La hoja tiene escrito arriba un encabezado que dice, disfrutando el Trino Dios. Y así es el título de nuestro mensaje de hoy, disfrutando el Trino Dios. Hay doctrinas que son más importantes que otras doctrinas. Pudiéramos decir que la doctrina de justificación por fe es una de las más importantes doctrinas, mientras que pudiéramos decir que hay doctrinas que son secundarias, como la doctrina de el bautismo o el modo en que se recibe el bautismo. ¿Creemos que esto es importante? Claro que sí, creemos que es importante. Pero también creemos que hay presbiterianos que son renacidos, creyentes en el Señor Jesucristo y que no han recibido el bautismo de la misma manera que nosotros. Así que es una doctrina importante, pero pudiéramos decir que es una doctrina secundaria. Secundaria no significa no importante, sino significa que no es la doctrina de más importancia. Hoy vamos a hablar de una de las doctrinas que es de más importancia, la doctrina de la Santa Trinidad. Recordamos los hermanos nuestros en Berea que escudriñaron las Escrituras para ver si las cosas enseñadas eran ciertas, para ver si las cosas que el apóstol Pablo enseñaba eran ciertas. Debemos de ser como ellos, escudriñando las Escrituras para asegurarnos de que las cosas que enseñan en nuestras iglesias son ciertas. Y les animo, amigos, a considerar estas cosas profundamente. Lo que una persona cree en cuanto a Dios es sumamente importante. Pudiéramos decir que lo que uno cree acerca de Dios es la creencia más importante de uno. Uno pudiera creer que esta pared es verde y no pasa mucho, ¿verdad? Está viviendo en un engaño, pero es un engaño de mínima importancia. Pero si creemos mentiras acerca de Dios, o si creemos algo acerca de Dios que no es cierto, eso sí puede tener mucho efecto en nuestra vida. Mucho. Si yo creo que a Dios le place la borrachera, por ejemplo, entonces eso va a cambiar mi manera de ser, mi manera de vivir. Si yo creo que Dios está en el cielo solo esperando el momento en que me puede condenar por mi pecado, en vez de creer en un Dios que me ama y que me recibe como su hijo, esto va a afectar mi vida de gran manera, ¿verdad? Pudiéramos decir lo mismo acerca de la Trinidad. La Trinidad es la manera en que Dios se ha revelado a nosotros a través de estas tres personas. Y es importantísimo conocer a estas tres personas y tener comunión con Dios, teniendo comunión con estas tres personas. Pudiéramos hablar de muchos importantísimos atributos de Dios. Pudiéramos hablar de su eternidad, su omnisciencia, su santidad, su amor. Pero hoy nos vamos a enfocar en su Trinidad.
su Trinidad. La Trinidad es una doctrina de primera importancia, como hemos mencionado. También es misterioso, es una doctrina misteriosa y hasta cierto punto contraria a la lógica humana. Es una doctrina importantísima y a la vez difícil, pero es de primera importancia. Vamos a, si quieren dirigir su atención a su hoja, vean que nuestro primer punto es Dios es uno. Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y recordamos lo que vimos en la semana pasada. Vimos en nuestra reflexión teológica Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Importantísimo. Dios no está dividido. Dios no tiene un montón de diferentes voluntades o de diferentes esencias. Dios es esencialmente uno. Una sola sustancia, como han dicho los teólogos. Y a la vez, pasamos a nuestro segundo punto, Dios es tres. Hace algunos años yo estaba sentado en la silla del peluquero en la ciudad de Monterrey. Y estaba otra persona en otra silla y él estaba hablando al peluquero acerca de su fe en Cristo. Y dijo, nosotros hemos llegado a saber de la Trinidad y sabemos que hay tres dioses en una persona, pero lo tenía al revés. Es un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. Eso casi me ocasionaba risa en el momento, ¿verdad? Pero vamos a ver estos textos que he mencionado aquí. Segunda a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 14, el que acabamos de repasar algunas veces. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí vemos las tres personas de la Trinidad mencionadas y vamos a volver a meditar un poco más en este versículo más adelante en la predicación. Mateo capítulo 3, versículo 16. Tenemos la ocasión de el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3, 16. Dice así. Vamos a empezar en el versículo 13. Mateo 3, 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Yo creo que todos pudiéramos imaginar lo que se siente Juan en este momento, ¿verdad? Viene el Señor Jesucristo a él a ser bautizado, y él dice, ¿sabes qué? Yo no soy digno, Señor, de bautizarte. ¿Quién soy yo? Pero era la voluntad de Dios. Así que Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma
y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo, o de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí tenemos de nuevo las tres personas de la Santa Trinidad en un solo momento, ¿verdad? Seguimos a Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 2. Primera de Pedro 1 y el versículo 2. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1. Primera de Pedro 1, 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. Otro texto más donde vemos las tres personas de la Trinidad. Pudiéramos decir que aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, es el trasfondo de todo el texto bíblico y de toda revelación de Dios. Así que hemos dicho o hemos observado de la palabra de Dios que Dios es uno y a la vez que Dios es tres. Un Dios en tres personas, la Santa Trinidad. Y este conocimiento no se basa en ideas humanas, sino en la revelación de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios por medio de su revelación. Por medio de es la única manera de conocer a Dios. Y este concepto de la Trinidad es un constante en toda la Biblia. Podemos ver esa doctrina casi donde quiera, en toda la Biblia. Vemos sombras de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos sombras de eso, de la doctrina de la Trinidad a través de todo el Antiguo Testamento. Pero vemos la revelación más completa y más perfecta en el Nuevo Testamento. Entonces aquí tenemos una serie de declaraciones. Primeramente, el Padre es Dios. Segundo, el Hijo es Dios. Tercero, el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia nos muestra esto con mucha claridad. Y luego otra serie de afirmaciones. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Cuando Jesús ora a su Padre, no se está hablando a sí mismo. Y cuando Jesús dice, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre, eso solo tiene significado en el contexto o con el entendimiento de la Santa Trinidad. En el libro de Juan solamente el Señor Jesucristo menciona un montón de veces que Él no vino para hacer su voluntad, sino la del Padre, o que Él no vino por su propia iniciativa, sino que fue enviado por su Padre. Eso solo tiene sentido cuando entendemos esta doctrina de la Santa Trinidad. Aquí tenemos una ilustración que creo que es de mucha ayuda. Las tres personas son Dios, pero vemos que el Padre no es el Espíritu no es el Hijo y el Hijo no es
el Padre. Ahora vamos a considerar la Trinidad en nuestra salvación. Sabes que la salvación es un esfuerzo que Dios hizo y que cada persona de la Santa Trinidad tuvo su papel o su rol en la salvación de su pueblo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y de nuevo vamos a empezar leyendo en el versículo 1, aunque vamos a enfocar principalmente en unos cuantos versículos aquí. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ok, primeramente consideramos el papel que lleva a cabo el Padre, Dios el Padre en la salvación. Nuestra salvación fue idea de ¿quién? Fue idea de Dios el Padre. Fue idea de Dios el Padre, no fue idea de ningún humano e interesantemente no fue idea de Dios el Espíritu Santo o de Dios el Hijo, sino el texto atribuye la iniciativa en cuanto a eso y la idea a Dios el Padre. Él es el cerebro tras nuestra salvación. Y como declaramos con frecuencia, la salvación es del Señor. La idea es suya. Nuestra predestinación y nuestra adopción como hijos fue obra de Dios el Padre. Fue su idea. Ahora, nuestra salvación fue realizada por el Señor Jesucristo. El Hijo fue enviado aquí al mundo para nuestra salvación, para redimirnos. Seguimos en el versículo 7. En Él tenemos redención. Y cuando vemos la palabra Él, ¿a quién se refiere Él? Pues se refiere al amado. ¿Y quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él tenemos redención mediante su sangre. Y recordamos de la sangre de Cristo derramada por el perdón de nuestros pecados. Lo cual es la siguiente frase. El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados
según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo. Ok, entonces, aquí tenemos la redención que viene por medio de Cristo Jesús, por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario y su resurrección, perdón de nuestros pecados. Y qué maravilloso es esto. Dios nos perdona y Dios nos recibe. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, por la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz de Calvario. Y luego vemos esta palabra, unas dos palabras que son de las favoritas del apóstol Pablo, las palabras en Él o en Cristo. Recibimos todos estos beneficios de adopción, de perdón, de redención, etc. en Cristo, unidos a Él, por medio de relación con Él, habiendo sido unidos a nuestro Señor Jesucristo o estando en Él, recibimos estos beneficios que sobrepasan todo entendimiento. Sobrepasan todo entendimiento. Cuando nosotros llegamos al cielo por la gracia de Dios algún día y vemos todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, y cuando entendemos cuán graves fueron los pecados nuestros que el Señor Jesús pagó en la cruz de Calvario, cuando entendemos esto, yo creo que seremos capacitados para otro nivel de agradecimiento y otro nivel de adoración. Hasta ahorita nuestra perspectiva es tan limitada y pudiéramos decir tal vez que nuestro amor a Dios es limitado también por nuestra ignorancia, por nuestra falta de entendimiento. Un día vamos a tener mucho más conocimiento. Seremos como Él es porque lo veremos como Él es. Todo esto lo recibimos en Cristo por medio de fe. Dios nos une a Cristo. Por unión con Cristo, Dios nos hace partícipes de sus muchos beneficios. Y luego vemos también el papel del Espíritu Santo en esta salvación. El Espíritu Santo no es menos importante que el Padre y que el Hijo. Es igualmente Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo comunica y el Espíritu Santo tiene hasta cierto punto sentimientos y nos manda el Señor no entristecer al Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto en nosotros. Pero el Espíritu Santo también tiene un papel en esta salvación. Los versículos 13 y 14, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el que nos sella en Cristo? El Espíritu Santo. Es quien nos sella en Cristo. Él es quien nos mantiene en Cristo y no nos deja brincar de Cristo. Nos mantiene ahí. Estamos sellados en Él. Y Él es la garantía de nuestra herencia. Versículo 14.
que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es dado como garantía de nuestra herencia. Nos espera una tremenda herencia en el cielo. Gloria a Dios. Y Dios nos ha dado de esa herencia como un enganche. Este enganche es la promesa de que todo lo demás será nuestro algún día, o es nuestro y lo vamos a disfrutar algún día. El Espíritu Santo es como el enganche. Dios nos ha dado su propia presencia como el enganche de, o como la garantía de lo que vamos a disfrutar por toda la eternidad, su presencia de una manera aún más completa. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la primera manifestación de nuestra herencia celestial. Tal vez has conocido una persona que recibió una gran herencia cuando fallecieron sus padres, ¿verdad? Fallecen los padres y esa persona o este grupo de hermanos recibe una gran herencia. Estas herencias no se comparan en ningún sentido con la herencia que nos espera en el cielo. Vamos a ir ahora a un texto que tiene mucho vocabulario trinitario. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Una enseñanza de consuelo. Una enseñanza de dirección o de guianza. Juan 14, el versículo 1, dice así: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Qué privilegio es el de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo o de sus seguidores. El Señor Jesús desea su presencia con Él allá en la gloria. ¡Qué privilegio! El Hijo quiere recibirnos en la casa de su Padre para estar siempre presentes con Él. ¡Qué muestra de amistad! Seguimos. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean por las obras mismas. Este texto o estos versículos nos enseñan que conocemos a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo. Él es la perfecta reflexión del carácter de Dios el Padre. Él es la perfecta manifestación de quién es Dios para nosotros. Dios no ha decidido esconderse de nosotros, sino que se ha revelado a nosotros enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para manifestar Dios a nosotros. Hebreos capítulo 1, vamos a ver esta referencia rápidamente. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, hablando de el Hijo, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pero vamos a enfocar en esa primera frase. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Nosotros todos somos portadores de la imagen de Dios, pero esta imagen ha sido hasta cierto punto escondido en nosotros y no reflejamos a Dios perfectamente por nuestro pecado. El Hijo, el Señor Jesucristo, es la reflexión exacta del carácter de Dios. Y podemos ver a Dios viendo al Hijo. Conocemos el Padre viendo al Hijo. Él lleva la imagen de Dios de una manera que nosotros no, de una manera más completa y perfecta y sin la corrupción del pecado. El Señor Jesucristo dice que Dios, el Padre, está en Él y Él en el Padre. Y luego habla de que por medio de su Espíritu, Él estará también en nosotros. Seguimos. Volvemos aquí al libro de Juan, capítulo 1, y vamos a considerar el hecho de que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Seguimos leyendo aquí en versículo 12. En la verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y otra vez una referencia al Señor Jesucristo, hablando a su Padre, y Él les dará otro consolador. O sea que el Señor Jesucristo, durante su tiempo aquí en la tierra, era como un consolador para sus discípulos, ¿verdad? Pero el Padre enviará otro consolador para que esté con ustedes para siempre,
es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Aquí tenemos la obra de el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, el Consolador, versículo 16. Esa palabra consolador traduce la palabra paracletos, uno llamado al lado de otro para ayudarlo. Nosotros necesitamos ayuda. Nosotros somos totalmente incapaces de vivir la vida cristiana sin Dios. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y por eso el Padre y el Hijo, ¿a quién envían? Envían al Espíritu Santo para estar con nosotros y no solo a nuestro lado, sino en nosotros. El cuerpo, el mismo cuerpo de el creyente en el Señor Jesucristo se convierta en ¿qué? En el templo del Espíritu Santo. Dios mora en su pueblo. Él no está lejos de nosotros, sino que está adentro de nosotros. El Hijo, ¿dónde está? El Hijo sí está lejos. Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él ascendió al cielo y allá está a la diestra del Padre. Pero el Padre y el Hijo han enviado el Consolador para estar con nosotros. ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor! No nos quiso dejar huérfanos, sino que nos ha dado su Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda a seguir a Cristo en nuestro diario andar, pues Él está presente con nosotros. Y menciona en el versículo 16 el plazo de ese gran regalo de Dios es permanente, para siempre, no nos dejará. Nos podemos consolar sabiendo que nada nos separará de su ayuda santificadora. Si erramos, si pecamos, Dios nos disciplina. Pero gracias a Dios, su Espíritu estará con nosotros para siempre. No nos abandonará. Él nos corregirá. Él nos hará regresar al camino. Él nos disciplina como un buen padre disciplina a sus hijos en amor. ¿Y para qué? Para producir en nosotros la santidad, para guiarnos más y más hacia Él, para nuestro bien espiritual. Dios tiene mucho compromiso con nuestra santidad, así que nos ha dado su Espíritu Santo. Él no solo estará con nosotros, sino el versículo 17 dice que estará en nosotros. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos une en una relación especial con la Trinidad, pues una de las personas de la Trinidad habita en el cuerpo del que tiene fe en el Señor Jesucristo, como hemos mencionado. Ahora vamos a brincar a nuestro último texto de enfoque. Segunda a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 14. Y en forma de despedida, el apóstol Pablo les da estas palabras de consuelo a la iglesia de Corinto.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Comunión con la Trinidad. Comunión con la Trinidad. Primeramente, tenemos comunión con el Padre por medio de su amor. El Padre nos ha amado. El amor de Dios. La obra de Cristo en la cruz. El amor de Dios. En la mayoría de los casos, cuando la Biblia se refiere a Dios, ¿a quién se refiere? En la mayoría de los casos se refiere a Dios el Padre. A Dios el Padre. El Padre nos ha amado en su perfecto amor paternal. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, ¿verdad? No hay mejor Padre que Dios el Padre. No hay mejor Padre que Dios el Padre. No hay nada que obligó a Dios el Padre a amar a sus rebeldes criaturas. No hay nada que obligó a Dios el Padre de amar a sus rebeldes criaturas. Pero Dios libremente y de un acta de su libre albedrío nos quiso amar. Si hay algo misterioso en la Biblia, esto por seguro es misterioso. El amor de Dios por su iglesia tiene sus más profundas raíces en el seno del Padre. El Padre no nos ama porque Cristo murió por nosotros, sino Cristo murió por nosotros porque el Padre nos ama. El Padre nos ha amado y en su amor nos impartió la salvación por medio de Cristo Jesús. Nosotros respondemos en amor al amor de Dios el Padre. Y esto es un punto muy importante, escúchenme bien. Nosotros respondemos en amor a Dios el Padre, al amor que Él nos ha mostrado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si invertimos esto y empezamos a pensar que Dios nos ama porque nosotros le amamos a Él, y luego llegamos al momento en que no sentimos el mismo amor a Dios que antes sentíamos, vamos a empezar a dudar del amor que Dios nos tiene a nosotros. Vamos a empezar a decir, no, pues ¿sabes qué? Yo no le estoy mostrando tanto amor como antes le mostraba. ¿Será que Dios ya no me ama a mí porque no le he amado como debería? Pero en realidad, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Su amor fue el primer amor. Y sabemos por Romanos capítulo 8 que nada separará a los hijos de Dios del amor de su Padre. Nada separará a los hijos de Dios del amor de su Padre. Tenemos comunión con la Trinidad porque el Padre nos amó. Tenemos comunión con la Trinidad porque Cristo derramó sobre nosotros su gracia. Así que dice la primera parte del versículo, la gracia del Señor
Jesucristo. Tenemos comunión con Dios por la gracia del Señor Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz de Calvario es la principal muestra de la gracia divina. La principal muestra de la gracia divina, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por medio de fe en esta obra tenemos paz con Dios. ¿Qué se necesita para tener comunión con Dios? Pues necesitamos paz, porque naturalmente somos enemigos de Dios, naturalmente estamos bajo su ira y bajo la condenación, y Dios opone a los soberbios, y eso lo somos naturalmente. Pero Cristo murió por nosotros. Y dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Dios el Padre envió a su Hijo para reconciliarnos con Él y para darnos paz con Él. Y esto es la gracia de Dios. Toda nuestra comunión con Dios es realizada a través de la redención en Cristo. Sin esa redención, seguimos siendo enemigos de Dios. Sin fe en el Señor Jesucristo, Dios sigue siendo nuestro peor enemigo. Así que el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos esta gracia para tener comunión con Dios. Y tercero, comunión con el Espíritu Santo. Dice la última parte del versículo, y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Su dulce presencia con nosotros. Dios convive con nosotros en su tercera persona, el Espíritu Santo. Su testimonio de que somos hijos de Dios, esa convicción de que somos hijos de Dios, viene por la obra del Espíritu Santo. Nos convence de que Dios nos acepta, nos convence de que Dios nos ha recibido, nos convence de que tenemos paz con Dios y de que somos sus hijos. El Espíritu dentro de nosotros nos convence de estas cosas y no te dejas convencer por ninguna otra influencia. Solo el consuelo del Espíritu Santo es el consuelo que vale la pena tener. Y su intercesión delante del Padre a nuestro favor. El Espíritu Santo sabe la voluntad de Dios. Él conoce la mente de Dios. Y por lo tanto, Él es capacitado para interceder por nosotros con mucho más éxito. Él intercede por nosotros. Hallarás comunión con Dios en la Trinidad. Yo espero que has encontrado comunión con Dios en la Trinidad. Descansarás en esta doctrina. Descansarás tu alma en esta dulce doctrina de que Dios el Padre tuvo la idea de nuestra salvación. Dios el Hijo vino a efectuar la redención por medio de su sangre en la cruz de Calvario, una ofrenda ofrecida a Dios, un sacrificio ofrecido a su Padre para satisfacer los justos requisitos de su Padre. Y que ahora
Dios el Padre y Dios el Hijo han enviado a Dios el Espíritu Santo para estar con nosotros, para convivir con nosotros, para consolarnos, para ayudarnos a caminar con el Señor. Dios nos ha dado su misma presencia en el Espíritu Santo. Esas son las bases de nuestra relación con Dios. Y esa doctrina de la Trinidad es el trasfondo que se ve en toda la Escritura. Si lees la palabra de Dios y sobre todo el Nuevo Testamento, buscando esa doctrina, te aseguro que hallarás esta dulce doctrina en todas sus páginas. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por amarnos. Gracias por enviar a Cristo para salvarnos. Confesamos, Señor, que necesitamos esta salvación. Y sabemos, Señor, que sin esta obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario seguiríamos siendo tus enemigos. Gracias por reconciliarnos contigo, Señor, por medio de la sangre de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por tu Espíritu Santo y su presencia con nosotros. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar con tu Espíritu. Y gracias te damos, Padre, por su corrección, su consuelo y la convicción de que somos tus hijos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.